Y entonces me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso, pero para poder salir de eso tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París. Después de años de trabajo y de búsqueda, de desgarramientos y de dudas, García Márquez ya no se apartará del camino que lo llevó hasta Macondo. 100 años de soledad nace al cabo de 14 meses de encierro alucinado, y varios libros más surgen de ese fabuloso crisol. Cabo libera un verbo lírico y embrujador que cuenta las fábulas de una humanidad miserable y grandiosa. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. En estos párrafos puedes incluir citas interesantes de
la investigación que realizaste para apoyar tu tesis, pero también puedes incluir algún punto de vista contrario para refutarlo o para mostrar una perspectiva diferente y darle más credibilidad a tu trabajo. Cuando llegues a la conclusión, vuelve a exponer tu tesis, sin copiar todo tu primer párrafo. Resume tu argumento con convicción y firmeza, de manera que dejes al lector sin dudas en cuanto a tu posición respecto al tema. Y concluye con un último pensamiento o afirmación que quieras que se quede con el lector. Cuando termines, revisa la gramática y ortografía de tu trabajo. Si tienes fallas de este tipo, además de que se ve muy mal por tratarse de un texto literario, puedes perder credibilidad aun cuando tus ideas estén muy bien justificadas. Finalmente, deja tu texto descansar 1 o 2 días y vuélvelo a releer para que puedas darle los últimos retoques antes de presentarlo o entregarlo. Los ensayos nos permiten expresar un punto de vista de una manera formal y estructurada. Sigue todos estos pasos y te darás cuenta que no solo es fácil, sino que además al terminar habrás hecho un excelente trabajo. Es el estudio exhaustivo y profundo sobre un tema determinado, tratando de obtener datos válidos y significativos. Artículo es un texto que presenta la postura personal de un periodista, de un analista o de un pensador frente a un determinado acontecimiento o problema o asunto actual o de interés general. Mediante estos textos se presentan muchas veces influir en la opinión de los lectores. Para lograrlo, el escritor emplea argumentos o razones que seducen al lector acercándolos a su postura, persuadiéndolo a un tema o hecho. ¿Cómo se hace una monografía? Se refiere a varios textos de 100 o 400 páginas redactadas durante una carrera o varias personas sobre un tema referido. Para determinar los textos de trama argumentativa y función informativa que se organizan en forma analítica y crítica de datos sobre un tema. En la literatura científica, una reseña consiste en un análisis de una o varias obras científicas y su relevancia en la investigación de un tema en determinado momento. Normalmente se trata de una revisión por pares, proceso por el cual los científicos evalúan el trabajo de sus colegas que han sido presentados para ser publicados en alguna editorial académica. Una reseña suele ser un escrito donde el autor expone su opinión acerca de un tema dando datos exactos y claros. El ensayo es un tipo de texto que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema de manera oficial o libre. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. En términos generales, un informe académico es un trabajo escrito cuyos resultados o cuyo producto es esperado por personas distintas a quien lo realiza, o bien el mismo es encargado por terceros. Por ejemplo, un profesor, un jefe o un ejecutivo, etc. En cualquier caso, siempre es necesario preparar todo el material que permita escribir un informe. Lo esencial es darse cuenta de algo que sucedió, con una explicación que permita comprenderlo. El informe es un documento escrito en prosa informativa, científica, técnica o comercial, con el propósito de comunicar información a un nivel más alto en una organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos y verificados por el autor, reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos. Además, aporta los datos necesarios